Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, como usted la quiera ver. Estamos en el podcast de La Lobera, que ustedes pueden escuchar o mirar a la hora que quieran en cualquier parte del país o del mundo. El podcast de La Lobera, Feminismo desde cero. Como siempre les digo, cada semana es una sorpresa, es mucha emoción la que se produce de este lado de la cabina, porque las mujeres que nos visitan son siempre mujeres extraordinarias, pero además de eso son mujeres que creen en lo que hacen, que han decidido lo que sea, pintar, investigar, escribir, pero creen en lo que hacen y están en esta vorágine de la dificultad que plantea el sistema, la sociedad para ser mujer. Hoy yo estoy, imagínense, aterrada, estoy con mi jefa, con Marta Ramos Sosa, que es la coordinadora editorial de la Organización Editorial Mexicana. Ella es una periodista hace algunas décadas, no muchas, 3, y es sobre todo una rigurosa editora. ¿Qué significa eso? Son esas personas que miran que se escriba bien, que esté bien investigado el periodismo. Es una periodista hecha y derecha que ha trabajado en varios medios en esta especialidad de manera particular. Si no me equivoco, Marta me hará las correcciones que crea necesarias, además de las que me hace, como es mi jefa, ya les dije, qué miedo. Marta Ramos es una periodista como las que yo conocí mucho trabajando, que quizá me veían hasta con extrañeza por mi interés por la condición social de las mujeres. Estoy segura que nos va a contar qué es lo que a ella le pasó, porque les digo, ella es la coordinadora del Consejo Editorial de Género, que hace un poquito más de 3 años funciona en esta empresa. En esta empresa periodística que vuelvo a contarles, tiene 46 productos editoriales en toda la República Mexicana, algunos canales de YouTube, más todas las cosas que se hacen en plataformas y para redes sociales. Marta Ramos impulsó el consejo y luego se creyó en algunas cosas que quiero que me cuente, de modo que ha sido una promotora en donde participa, que es el Foro Mundial de Editores. Es una organización mundial que tiene las siglas WAN y que en donde ella ha empujado que también ahí se discutan estos temas. De pronto se volvió promotora, igual que en la Sociedad Interamericana de Prensa, que reúne a los dueños de periódicos de toda la América. Entonces, es ahora ella una figura que ha estado sentada con las mujeres feministas del New York Times en Nueva York, no hace mucho, 1 año más o menos, Marta, con ellas, discutiendo cómo armar después. Ella es la que está atrás de esta confabulación que ha creado la editora de género en la Organización Editorial Mexicana y que me echó la responsabilidad. Decíamos hace ratito, antes de empezar, para ya darle la palabra, que en un café, en un restaurante italiano, se discutió esta posibilidad de tener el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero, y que por todas esas cosas yo le agradezco todos los días a Marta esta posibilidad de introducir el tema del feminismo en esta importante empresa. ¿Qué te pasó? ¿Por qué aceptaste todas esas cosas o te metiste? Primero, como buena editora, habrá que corregir los datos. Ajá. No fue un café, Qué fue horror. un vino. ¿No? Qué mala. Pero, vaya, uno va generando, tú sabes, porque tú nos has ido jalando a todas, pero uno va generando esta conciencia de género conforme se va topando, conforme le van cerrando puertas, conforme le van haciendo menos, conforme uno tiene que alzar la voz de manera distinta. Y luego va encontrando cómo se llama eso, ¿no? Porque no se llama pleito, no se llama mal genio, ¿no? Y entonces le va encontrando forma y le va encontrando el cómo y le va encontrando el fin. Y en eso, conforme uno va creciendo y afortunadamente diría yo, va teniendo más responsabilidad dentro de empresas.
pues sí te compromete, ¿no? Si uno como mamá quisiera que a las hijas les fuera mejor que como le fue a uno, por lo que uno ya hizo, pues en las empresas también. Y yo vine a caer a una profesión que a mí me encanta, que es el periodismo, la mayoría de las veces en tareas de edición, que también es lo que más me gusta, desde estar peleando por dónde va la coma hasta ahora estar peleando por el sesgo de género que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en la traducción al español y a otros idiomas, creo yo, pero no los domino, entonces no sé. Entonces creo que eso va forjando. Luego está en el cómo. Sí. Es decir, ¿cómo le va uno dando forma a estas cosas? Porque uno sabe cómo quiere que termine. Se mete en tu conciencia, en tu preocupación. Claro, ¿cómo? Sí. Sí encuentras cómo convive la gente con las noticias. Ajá. Y estás entendiendo que hay gente que no se ve identificada con las noticias que tú publicas. O que las noticias son tan duras o que son tan aburridas porque no le están hablando a la gente común, ¿no? De todas las secciones donde yo pude ser editora de ciudad me parecía lo más apasionante porque era lo más cercano a la gente, ¿no? A pesar de que la política es algo extraordinario y la economía también, y que la visión del mundo desde las noticias internacionales es otra cosa, la gente que viene y te reclama porque lo hiciste mal, o porque insultaste a mi familia, o vengo del velorio porque hablaste así de mi hermano, es la gente que está en la calle. Y es la gente con la que convives cuando cubres tu entorno inmediato, que es pues, tu pueblo, tu ciudad, tu región. Y entonces empiezas a ver muchas mujeres que no tienen voz. Empiezas a ver a otras que quieren abusar de la poca voz que tienen. ¿Y te diste cuenta te preguntaste, te diste cuenta de eso? ¿Desde antes de estar en la OEM? Sí, muchos años antes. Ajá. Muchos años antes porque además uno va leyendo a gente como Sara Lovera, que están hablando del tema. Y entonces tú le empiezas a poner nombre al fenómeno o nombre a la enfermedad, ¿no? Ajá. Es decir, primero sabes que como que te incomoda, luego sabes que no está bien y luego sabes por qué no está bien, ¿no? Y entonces en ese momento tú quieres que eso sea parte de tu diálogo permanente con el lector. Y luego descubres que para tener ese diálogo con el lector, primero tienes que tener un entendimiento interno de tu equipo. Y ese entendimiento interno del equipo es muy complicado. Siempre se ha dicho que una redacción es como el reflejo de una sociedad en chiquito. Los problemas que ves en una sociedad los ves en chiquito dentro de una redacción. Pues lo mismo. Entonces, la equidad de género, sueldos diferenciados, facilidades para la crianza de hijos, la visión de inclusión de la cobertura de noticias, es algo muy complicado. Cuando tú ya te puedes acercar a editores y hablar de esto, pues siempre tienes la posibilidad de que al menos se sensibilicen y digan o se sumen contigo a sí tenemos que hacer algo, pero quién sabe qué, ¿no? Ah, ¿tú no estudiaste feminismo ni fuiste a talleres de formación periodismo y género? No. Coincidí alguna vez nada más con Marta Tagle en uno de políticas públicas, con perspectiva de género hace muchísimos años. Yo creo que mi jefe dijo, ay, sí, vete, está hasta la Jusco, vete ya todos los martes, ya atiéndete, ¿no? Ajá. Pero está bien, o sea, también el hecho de que digan, cómo molesta esta mujer con el tema, vete a tomar cursos, también ayudó, ¿no? Y hoy me vengo a topar en la OEM, primero con una empresa totototota que desde fuera no se ve, y después con un jefe que tiene la misma sensibilidad. Y creo que eso hace toda la diferencia. Mi jefe, que tiene 36 años, que es de una... sí es de que 2 generaciones abajo de la mía. ¿No? Como 4 abajo de la mía. Pues entonces platicas de manera distinta y él sí cree que hay que hacer algo en las mismas que yo, pero tampoco sabe exactamente. O sea, con la realidad en la mesa, con las notas editando, ¿tú te diste cuenta que había mujeres que no estaban reflejadas, mujeres que no podían hablar, mujeres que no eran invitadas a la sección editorial como especialistas de lo que tú te enterabas en la vida? Y estaba la molesta Lovera y otro grupo de periodistas que así decimos que hacemos periodismo de género. Pero fíjate, nunca te lo planteaste como para
a hacer periodismo de género No, militantemente. no, hombre, no. Ajá. O sea, no llegaba yo tan allá. La verdad es que empezabas por decir, ¿por qué no hay más mujeres directoras en los estados? Y veías de dónde, si no hay Estando ya en la OEM, Sí, sí. claro. O sea, en los estados, en los propios periódicos de la OEM. 46. Que tenemos muy poquitas directoras, muy poquitas. Y tú dices, o sea, ¿cómo le hago? Si yo veo que la BBC tiene este gran programa de inclusión y que van por el 50-50, y yo veo que otros periódicos del mundo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Y te empiezas a meter y empiezas a ver lo complejo y multifactorial del problema. Y entonces, sí, pon las directoras que quieras y empiezas a buscar y no hay ¿Cómo mujeres se llama periodistas. nuestro jefe o tu jefe directo? Francisco Torres Vázquez, el ingeniero Sí, Francisco yo creo Torres que Vázquez. tiene mucha sensibilidad. Claro, o sea, con un sí uno hace milagros, ¿no? A mí me tocaba averiguar el cómo, que es en algo que tú me has ayudado un montón, pero veías eso y decías, voy a jalar directoras. ¿De dónde las saco? ¿Dónde hay una periodista en tal estado que tenga formación gerencial, que tenga formación de trato de recursos humanos, que tenga todas las características de un director de medios, ¿no? Hay que formarlas. ¿Cómo las formo? ¿Cuántos años me va a tomar eso? ¿No? ¿De dónde empezamos? ¿No? Y empieza además la presión de movimientos feministas en la Ciudad de México que nos obliga a ir cambiando mucho más rápido de lo que hubiéramos querido. O sea, de lo que muy veíamos. bien, las colectivas. Las colectivas. De pronto aparecieron. Y eso sensibilizó al jefe y a ti. A todos ¿Y a nos quién más? sensibiliza. ¿A quién más? Estamos El director, contando. al área legal. Al director de la prensa, por ejemplo, que estamos hablando de la prensa, un periódico popular policíaco, que ha tenido, que yo creo que de todos los periódicos que tenemos es el que ha tenido que actualizarse mucho más en la forma de contar historias, porque además somos un país que le encanta la nota policíaca, Claro. le encanta, ¿no? Pero hay que narrarla distinta. Ya simplemente por modificaciones legales que ha habido, pero por respeto a la víctima, por respeto a la otra, por respeto al otro, y hay que narrar de manera distinta. Ha cambiado el sistema judicial, todo ha cambiado, pero acabas de entender por qué, ¿no? Y entonces se suma el director de la prensa y luego ves que se suma el director del esto que dice, todavía me leen muchos hombres, ¿cómo le hago para meter deporte femenino? O sea, ¿cómo le hacemos? O a lo mejor deporte masculino, pero que lo lean las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la conversación verdaderamente sea para gente de todas las edades, de todos los gustos, de todas las religiones, de todos los géneros, de todo el mundo? ¿Cómo escribes para todo el mundo? Pues es muy complicado. Pero tienes que escribir desde el entendimiento. ¿Quién lo va a entender? Mujeres. Pues necesitas más mujeres dentro. Sí, fíjense ustedes, en este espacio privilegiado, que yo ya les dije que una promotora es la persona con la que estamos platicando este día, no, ¿cómo se llega por distintos caminos? Nos han escuchado muchas veces hablar de feminismo, de la transformación de la vida de las mujeres, de la preocupación por transformar el mundo. Y mi jefa, Marta Ramos Sosa, de pronto está hablando de una cosa que se toca en el piso de la realidad. Es decir, es lo que está sucediendo, ¿tú crees?, a muchas empresas, no solamente a las periodísticas o a esta periodística. ¿Tú crees, Marta? No, yo creo que a todas las empresas. Ahora, lo que yo creo es que el fin es distinto, digamos, ¿no? Sí se ve bien ahora tener más mujeres y eso está ayudando a formar directivas, que es lo que todavía estamos muy disparejas en todas las grandes empresas del mundo. Pero específicamente en una redacción, imagínate el doble papel que tiene una redacción, que además tiene que escribir para apoyar eso. O sea, tiene que escribir de tal manera que lo que escribe, o lo que se lee, o lo que se ve, o lo que se escucha, apoye esa conversación afuera y sirva para mejorar la relación laboral en una empresa X de seguros, ¿no? Imagínate o para darle un camino a una mujer que casualmente leyó ese día, claro, ese texto. El tamaño de la responsabilidad. Y luego me topé un poco con pared cuando dices, yo me la paso diciendo, no tengo yo mucho más metodología atrás que la que digo, esto no debe ser porque no me suena, ¿no?
con una serie de directores que siempre han trabajado de otra manera desde los estados y que tienen una visión mucho menos abierta, digamos, mucho menos propositiva de lo que está pasando en sus estados. Y el diálogo se acaba. Acaba siendo, pues si tú dices, porque tú lo dices, o yo no lo haría, pero tú dices, ¿no? Y entonces se nos ocurre, igual platicando, porque no saben cómo platicamos Ari y yo, el Consejo de Género. Ajá. Y decimos, abramos la conversación con los directores, que no sea yo la voz mandona que digan, tienes que incluir mujeres en tus fotos de portada o tienes que incluir temas de mujeres, sino que escuchen de primera voz qué está pasando. Y entonces empezamos a hablar de mujeres y deporte, mujeres y salud, mujeres y COVID, mujeres en la ciencia, mujeres en la política, madres buscadoras, ¿no? Y me acuerdo mucho de madres buscadoras porque llegaron a regañarnos y a decir, ustedes publican la nota la primera vez y luego nos abandonan. Por ejemplo. Por ejemplo. Y eso derivó en que los propios directores de estados del norte intercambiaran información y fueran siguiendo las historias de las madres buscadoras desde Tamaulipas hasta Guadalajara. Ellos mismos poniendo a sus reporteros de una frontera estatal a otra, de tal suerte que las madres buscadoras supieran que siempre tenían a la OEM a un lado. Pero eso ya nace de los directores. Ese es el cambio profundo, creo yo. Que ha estado generando el Consejo y esta historia de que yo tengo que decirle al público de que efectivamente cuando yo termino cada podcast y digo este fantástico espacio de escuchar a las mujeres, es en serio. Todo este tiempo nadie me dijo que no hablara de feminismo, me permitieron participar entre comillas, en un tipo de capacitación con todos los compañeros y compañeras de la OEM 900, más o menos. Sí. Y esto ha generado cambios. Incluso hubo una iniciativa, no me acuerdo, Marta, de un director que puso un consejo editorial de género. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Que hizo un PowerPoint explicando cómo recibió a las colectivas. No sé si era Tabasco. No me acuerdo, creo que era Tabasco. Sí. Acabas de tener una plática con Mexicali, es decir, porque además, si algo aprende uno aquí en la OEM, es que la visión desde el centro del país es una visión muy cerrada, muy chiquita y muy impositiva, ¿no? Entonces, sí, pues se ve en la capital, pero no es la realidad del país. Y se ve con muy poco respeto lo que sucede en las regiones del país. Entonces, no es lo mismo cuando uno en la Ciudad de México dice, no, vamos a marchar porque nosotros queremos esto, que lo que quieren en Zacatecas o que lo que quieren en Mexicali o que lo que quieren en Chiapas, porque sus preocupaciones, su nivel de desarrollo, su nivel de accesos es totalmente distinto. Entonces la OEM sí tiene la obligación de ser el periódico local y tiene la obligación de atender localmente a todos. Entonces esas herramientas que a mí inicialmente me faltaban, pues ahora le faltan también a los directores y son ellos los que están abriéndose y acercándose a la gente y buscando a nuestra flamante editora de género y teniendo estas conversaciones. Y entiendo entonces que es un largo proceso de pláticas y dudas y preguntas y respuestas y experimentos fallidos, como en todos lados. Y análisis. Y todo, que al final del día nos lleva a lo más frío que hay, que es la estadística. Y en la estadística, yo te diría que hoy los 46 periódicos, de los 46 periódicos, al menos 35 tienen lectores 55-45 de género. En algunos casos más mujeres que hombres, pero en los menos, ¿no? Todavía tenemos un grupo que... Es decir, contarle a la gente, las mujeres nos están leyendo la mitad. Los estudios decían que eran como 25%. No, ya. Porque no estaban reflejadas, porque no les gustan las noticias negativas y bueno, uno tiene que publicar las guerras, los enfrentamientos y luego los últimos 10 años probablemente el feminicidio. Sí. Y entonces, qué interesante, o sea, más del 45% son lectoras mujeres. Increíble. Sí, todavía hay unos periódicos que todavía hay que trabajar. Lo hemos visto tú y yo, es trabajo de editor, ¿no? Ajá. Hay que tener fuentes de mujeres, hay que tener mujeres presentes, el lenguaje.
y no estamos hablando del lenguaje inclusivo, porque yo creo que ese término, el lenguaje inclusivo y el término con la E, está en evolución, no lo suficiente como para que todavía quede plasmado en papel. Así es. Pero sí hablarles al menos a ellas y a ellos. Mirarlas, ¿no? Como decíamos. Mirarlas, lo que ¿no? sí, esa es una palabra muy de Sara que se está adoptando mucho, hay que mirarlas, ¿no? Entonces ha sido súper interesante, fue un proceso lento, fue un proceso, pues llevamos que 4 años en esto. Y hemos creado, Y ahora creamos una editora de género, que para mi sorpresa, y creo que un poco también la tuya, ha tenido muy buena respuesta de afuera, de otros colegas, de otros medios, que ojalá empiecen a copiar también la idea. Y pues nada, que hemos puesto a trabajar a Sara mucho. Lo que yo podría decirle al público que nos sigue en el podcast de La Lobera, que estas iniciativas han podido caminar con una enorme sensibilidad y sentido común, como escuchan a Marta. Es interesante porque yo me la pasé, tengo que contarle al público, 35 años desde el feminismo, con un rollo a veces muy ideológico, de cómo intervenir los medios de comunicación. Las feministas han producido una enorme cantidad de ensayos, análisis, etcétera, de lo que los medios tendrían que hacer. Yo solo conozco a una persona que se llama Juana Gallego, que hizo los primeros libros sobre las revistas femeninas de los años 70, que vive en Barcelona, ella es la única que tiene un libro y un análisis de lo que pasa en las redacciones. Puso a todos sus estudiantes y decía, cuando se llega a una redacción, en un perchero se cuelga el género y luego entran las noticias y cómo le hace uno. Y cuenta la experiencia de los estudiantes que preguntan en la mesa de redacción cómo se haría. Es como la feminista analista de medios de comunicación, tiene un gran libro que se llama La costilla de Eva. Cómo acercarse realmente a la realidad. Y yo creo que desde mi feminismo y desde mi ideología, pocas veces toqué la realidad. Entonces sí, tengo que contarle al público que esto ha sido una revolución, que sí es más trabajo para una editora de género, pero que tú lo aprendiste también. Hay una editora de género en el New York Times y tú has estado incluso encabezando nuevas propuestas en estas asociaciones mundiales de editores, sí, que para que la gente sepa, editores, cuando se dice eso, son casi siempre o los directores o los jefes de una corporación o los dueños de los medios, ¿no? Exacto, sí. Con esos trabajas, que es... Claro, sí. La Sociedad Interamericana de Prensa tiene ya un comité de género e inclusión. Que tiene, ella es la presidenta. ¿Usted es la presidenta? Sí, porque hay que entrarle. Sí, ¿no? Sí, muy bien. Que va por su 2º año, el comité no tiene tanto tiempo. Vamos a hacer ya un webinar. Y volvemos a empezar, poquita gente se suma, siempre hay el nervio de qué van a hacer estas locas, no van a venir y van a armar la revolución dentro de la redacción, y la verdad es que pues no es cierto. Entonces hay que romper esas barreras y hay que empezar ese círculo las veces que sea necesario. Si algo tiene el periodismo es que somos bien resistentes y bien resilientes. Entonces sí hay que volver a empezar y hay que volver a tener estas conversaciones y estos diálogos con quien sea y las veces que sea, porque siempre será en beneficio del lector. Sí, porque además se cruza. Si nosotros hablamos en general de la crisis ahora de medios y la falta de credibilidad de los lectores a los medios en general, radio, televisión, web, lo que sea, podemos hablar de 3 cosas básicamente. Una, que el lector no entiende un medio formal que tiene periodistas profesionales formados, pagados detrás, que generadores de contenido que no tienen el mayor rigor en el armado de su contenido. Pero la gente no tiene por qué entenderlo. ¿Cuándo se lo enseñamos? Pues enseñémoselo en la secundaria, ¿no? Hay varios países que tienen programas bien interesantes desde secundaria para eso. Pero ahí tienes cómo me vuelvo a ganar la confianza. Tienes que estar con la situación actual, y la situación actual te exige mucho más respeto al otro como figura, a la otra como figura, bajo cualquier circunstancia, desde el momento en que narra su tragedia hasta el momento que lo tienes enfrente para un debate, ¿no? Sí.
algo que muchos personajes públicos ahora no parecen defender, el respeto por el otro. Pero a mí me parece un principio fundamental del periodismo, fundamental, porque, oye, la gente te está confiando en ti, ¿no? Y la otra es la saturación. Estaba leyendo un artículo que se llama la saturación del exceso, una cosa así. Sí, es exceso de información y de lugares de donde llega. El fastidio del exceso, ese era. Sí, entonces, hay que ir contra esas tres. ¿Qué hay que hacer? Gánate la confianza. Como dirían los polígonos, pues gáname, ¿no? La confianza se gana siendo incluyente, hablándole a todas y a todos, hablando con respeto y teniendo el rigor de lo que estás publicando, ¿no? Esas 4 cosas no son facilitas. Que además, son bien complicadas. ¿Estás de acuerdo en que yo le agregaría además contar lo que pasa? Sí, sí. Es decir, y estamos en un momento que tú tocaste de un enorme crecimiento de la protesta, de la enseñanza, de la actividad política y social de las feministas, las jovencitas, las colectivas, no solo, también hay otras, lo que le llamábamos antes el movimiento amplio de mujeres, es decir, hay otras muchas mujeres que aunque no militen, están haciendo cosas por las mujeres, por el país, por el cambio social. Y mirar eso es una gran responsabilidad, que ella no lo va a decir, pero que está... Yo no me imagino a una coordinadora nacional editorial que tiene que ver las 46 portadas toda la tarde, aunque le guste la música, a lo mejor el chocolate, un poquito, el vino, ya dijiste, ese se deja, ese ya queda por contado. Esta enorme capacidad que tienes para mirarlo, yo no debo decirlo porque además lo dicen las señoras que vienen aquí indebidamente, pero yo le tengo una enorme admiración a Marta y personalmente para mí ha sido la oportunidad de mi objetivo en mi existencia, aunque parezca medio dramático. Pero yo como Marta empecé en el periodismo muy joven, a los 19 años, tengo 56 años yo en el periodismo, y quizá adopté la necesidad de ver a las mujeres, me hice feminista muy jovencita, pero siempre tuve esta pata en la realidad, cosa que no me entendían en el movimiento. Cuando estaban armando una marcha y yo alzaba la mano y decía, no me pidan mi firma, y yo estoy aquí como testigo, así que se fijan qué dicen, porque yo lo que voy a hacer es una nota. Entonces, exacto. Me tenían un horror, ¿no? Y están muy contentas, Marta. Tenemos muchas felicitaciones, muchos ojos que hoy no nos leían y que están leyendo la OEM de estas mujeres feministas que yo conozco, de las que estoy más cerca. ¿Qué sientes con eso? Además de la responsabilidad y el rollo muy serio. Además de la responsabilidad, pero a mí me da mucho gusto esa comunión. Es decir, la comunión entre las feministas, vamos a llamar feministas militantes, sí, que son las que tienen muy claro cómo debería ser nuestra sociedad para ser una sociedad verdaderamente equilibrada e incluyente. Y justa. Lo tienen muy claro. Sí. Y nosotros, que tenemos claro lo que no funciona, ¿no? Porque si salgo y el policía me va a cobrar o me va a ver el escote antes de darme la multa, ¿no? Y yo sé que eso no está bien, pero no sé por qué, ni sé cómo solucionarlo, ¿no? Y caminábamos en paralelo, pero no juntas. Estos experimentos, estas cosas nos están haciendo a trabajar en comunión. ¿Para dónde vaya? Creo que va a tomar tiempo, no importa, lo tenemos y tenemos la resistencia y tenemos la resiliencia. Pero creo que va bien. Creo que si alguna mujer siente que lo que oye en uno de los podcasts o lo que lee en alguno de los artículos o el enfoque que se le da a alguna de las notas sobre modificaciones legales, sobre cómo defenderse frente a un jefe acosador o sobre cómo reclamar a un maestro que está siendo injusto o los derechos que sí tengo, cómo me protegen a mí las leyes, cómo puedo yo caminar por el mundo, pues lo estamos haciendo bien. Esas son las respuestas. Una de las cosas que discutimos acá es que hay como 2 columnas para mejorar la vida de las gentes
que depende del Estado, pero no solo. Una que es la de la educación formal y la otra la de la educación de los medios de comunicación. Como que eso es muy pesado como responsabilidad en un país donde tenemos oficialmente 10 asesinatos de mujeres todos los días, donde sigue habiendo un espacio muy grande, que lo decía muy bien Marta, entre lo que ganan los hombres y ganan las mujeres. En un día como hoy, estamos grabando un día antes de los 50 años de la muerte de Rosario Castellanos, que escribió 517 artículos periodísticos en el Diario de la Vida Nacional, como se llamaba, y que hoy se están leyendo porque ella fue antes del Año Internacional de la Mujer, y dijéramos del boom del movimiento feminista. No sabemos qué estaríamos platicando con Rosario Castellanos en esta mesa cuando dijo todas esas cosas en un periódico. Fíjate, ese es un factor también, y ese es un factor que los medios sí dan, y no los demás, no los constructores de contenido que hay, ¿no? Que es el contexto histórico. Así es. Y a mí me parece que estamos abordando mucho el contexto histórico, ¿no? Que fue además una de las grandes pláticas de Sara el día que me dijo, te voy a explicar lo que ha hecho cada presidente por las mujeres desde Venustiano Carranza. Dije, sácale, esto nos va a tomar como 4 horas. Fueron como 12. Súper interesante porque uno dice ahorita, ay, mira, qué payaso ese presidente que nos dejó tener guardería. En su momento fue un cambio revolucionario. Pero, entendiendo el contexto histórico de ese cambio en ese momento, pues entiendes por qué ahora quitar a lo mejor las guarderías pagadas por el Estado o las escuelas de tiempo completo es un sinsentido. Pero lo entiendes mejor cuando entiendes el contexto histórico. Claro. Creo que a eso nos hemos estado metiendo mucho y creo que eso pues es muy bueno también. Sí, el periódico tiene un suplemento los fines de semana que permite ver que esa es una política editorial de la OEM, independientemente del tema de las mujeres, como poner algunos de los asuntos de este país en contexto histórico. Ya era una cosa que hacen, se nos va a hacer más fácil cuando estemos insistiendo más en plantear algunas historias, ¿no? Claro. Donde están las mujeres, o la historia del divorcio, que no la hemos hecho, pero ya hicimos lo del Día de las Madres, o lo que tú dices de las guarderías, Marta. Si le decimos a la gente que la esposa de Porfirio Díaz fue la que puso lo que hoy serían las escuelas de tiempo completo, bueno, interesante para alguna pregunta, ¿no? Sí. Fíjate, ¿no? O sea, como que sí se comprendió que había que no sustituir, pero sí ayudar a la familia y a las mujeres en particular cuando se van a trabajar y los niños salen a un horario a las 12 del día en primaria, ¿no? Imagínate qué pasa con el resto del día, ¿no? No, bueno, a ver, esto lo he dicho mucho cada vez que alguien me pregunta, porque digo, ¿qué hace la Secretaría de Educación? Que todos los eventos los hace a las 10 de la mañana y las mamás que trabajamos no podemos ir. Y el tramo a los chamacos sí. Lo pagas con un psicólogo a los 25 años, ¿no? Buenísimo el tema, sí, perfecto. Pero eso es inclusión. Y eso es un tema que da mucha risa, pero no habrá una mamá que nos escuche que diga, sí, es cierto. O sea, tengo que pedir permiso para el 10 de mayo, tengo que pedir permiso para el fin de curso, tengo que pedir permiso para la pastorela, ¡Hala! Pero por supuesto, más ahora los desayunos que hacen entre esto que quisieron crear asociaciones de padres muy particulares, donde las mamás tienen que ir y ahora responder también en el chat de las asociaciones de madres y de padres. No. O sea, no lo piensa la Secretaría de Educación. No. Aunque diga que tiene una perspectiva de género en la reforma. No, el sistema educativo no está hecho para darle a las mamás la autonomía. Y si las mamás tuvieran la autonomía de moverse y trabajar, créanme que formarían hijos mucho más independientes y preparados y seguros. Ahora, una pregunta que quería hacerte, Marta, para que nos cuentes. ¿Esto está sucediendo en el mundo? Nosotros, así me dijo el otro día el jefe, ya no diga ustedes, sino nosotros. En la OEM, nosotros somos vanguardia y estamos marcando raya, como diría mi mamá. Pero sucede en el mundo, tú que estás ahí en el mundo, estamos haciendo clic, ¿se van a quedar atrasados la competencia? Sucede en el mundo y creo que
como un poco como aquí lo platicamos, es una exigencia también desde la sociedad. Ajá, ¿No? claro, Entonces, yo creo que, fíjate, pese a que Europa está muy desarrollado en esos temas, no hay editoras de género. No hay editoras de género. Hay unos programas internos que son más bien como de corte empresarial de tener más mujeres dentro de las empresas con el fin de ir formándolas y tener más mujeres en puestos de toma de decisión. Dado que ya salieron de su casa, sí. Hay más presidentas y primeras ministras. Claro. Hay más legisladoras. Sí. Tuvimos las Olimpiadas. Más atletas mujeres que hombres. Increíble, ahora fueron mitad y mitad a nivel mundial. Mitad a nivel mundial, más de México y de algunos otros países. Es decir, sí está correspondiendo como vamos todos hacia allá. Creo que yo veo buenos intentos hacia afuera, es decir, en la agenda periodística hay que hacer estas cosas. No lo veo tanto hacia adentro, es decir, los grandes medios tradicionales tienen poco interés por hacer un programa que verdaderamente cambie el equilibrio de mujeres dentro de las redacciones. Por un lado. Ahora, hay programas bien interesantes. La World Association of News Media, que es la que tú dices, donde estamos también, donde está la OEM, tiene un programa que se llama Mujeres en los Medios. Uh-huh. Es un programa súper interesante que les ha funcionado muy bien en África y en Asia y que ahora ya lo traen a Latinoamérica. Y el programa consiste en seleccionar mujeres de puestos de toma de decisión para trabajar con ellas qué es ser jefe, hasta cuestiones administrativas, pero también para trabajar lo personal, empoderarlas, su ruta de vida. Entonces hay una asesoría al grupo en general y hay una asesoría personalizada. Y las mujeres que salen de esa preparación tienen absolutamente el perfil para seguir creciendo dentro de la empresa. Ese programa a mí me parece extraordinario. Y se va a poner en las expresas periodísticas. Sí. El reflejo va a ser el contenido, que ese es el sentido, hasta ahora, de la editora de género. Entre feministas se llama transversalizar la perspectiva feminista en todos los productos editoriales. Es decir, como tú contabas, hemos sensibilizado a los directores con el consejo, los directores se han ablandado, desapareció la sangre en las primeras planas en el periódico La Prensa, hay más respeto para... Desaparecieron las chicas en bikini. Desaparecieron las chicas en bikini, que era la página 3 de Ovaciones hace algunos años. Adiós en Ovaciones, adiós en La Prensa y adiós en el esto. ¿Qué les parece? O sea, parece que no son pero son grandes cambios. Buscar el equilibrio en las noticias también. Vamos a caminar un poco por ahí y sería la tarea de la editora. Espero coincidir con la de Nueva York que tú conoces. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. O sea, no solo escribir sobre mujeres, sino para mujeres. Y en el para mujeres tiene que ser un lenguaje mucho más abierto que le llegue a todo el mundo, le llegue a la sensibilidad, a los deditos, a todo el mundo. ¿No? ¿Qué tal? Sí, también. Sí es para mujeres y es desde las mujeres. Por eso se decía, ¿no? Es con las mujeres, desde las mujeres y frente a las mujeres. Quizá esa es nuestra tarea. Imagínense ustedes, señoras y señores, que jóvenes y jóvenes que nos escuchan en el podcast, que bueno, muchas gracias, Marta. Al contrario. Porque estamos teniendo... No, y que quien nos esté escuchando, que nos lea de repente en cualquiera de los soles y todo eso, y que nos regañe, y que diga, ustedes dijeron esto y no lo están cumpliendo, porque miren aquí, porque primero lo necesitamos esos ojos críticos de fuera siempre. La autocrítica además, sí. Y para corregir y avanzar, ¿no? ¿De qué cosas no estamos hablando que deberíamos hablar? ¿No? Bueno, pues esa es una invitación abierta a todas las personas que nos siguen en el podcast de La Lobera, las amigas mías feministas que lo escuchan porque ya fueron entrevistadas y ya sepan dónde está. Y sepan dónde está. Gracias, Marta, gracias porque además también en esta empresa esta apertura no es de oquis y significa que sí, que estamos abiertas a escuchar todo lo que nos falta. Sí. Para corregirlo.
en lo que yo ahora tengo obligación de contribuir. Entonces, como cada semana yo tengo que ver la libretita porque para los nombres soy horrible, tengo que agradecer en primer lugar a la Organización Editorial Mexicana por este espacio de escuchar las voces de las mujeres, a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción del podcast y a Pablo Sánchez Rivera, que nos ha estado filmando para que usted también nos pueda escuchar y mirar en el YouTube. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, jefa. Estaba yo aterrada, No, muerta. hombre, aprovechamos todos nosotros para agradecerte a ti, que nos viniste a mover el piso. Está muy divertido. Muchas gracias. Gracias. Está divertido. Gracias, Marta.